Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Siento saludo, querida audiencia de la clínica periodística Ciudadana Bajo la Lupa. Soy Javier Guerrero y una vez más de modo virtual, la situación a nivel mundial y nacional parece que está teniendo esa transición hacia un nivel mucho más bajo en donde todos los podamos desarrollar, pero mientras tanto toca realizar paneles virtuales en aras de promover construcción social, promover pensamiento crítico. Hoy, el momento del turismo en el Ecuador con personalidades desde el ámbito académico, profesional y en el campo que sin duda alguna tienen algo que contarnos el día de hoy. Ana Carolina Maldonado, decana de la Facultad de Hospitalidad y Gestión Ambiental de la Universidad Internacional del Ecuador, el ingeniero Ricardo Zambrano, viceministro de Turismo, el ingeniero Holbach Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador, y el ingeniero Patricio Velázquez, gerente técnico de Quito Turismo. Bienvenidos a Bajo la Lupa. Muchísimas gracias. Gracias. Buenos días, muchas gracias. Gracias, buen día. A ustedes por su gentileza en atender esta comparecencia, más que mía, de la audiencia. Les propongo, por favor, en esta hora que tenemos para este panel, empezar por una radiografía sucinta de cada uno de ustedes, muy sucinta, de lo que está ocurriendo ahora, el momento del turismo en el Ecuador, para de allí abrir el debate. Ana Carolina, Ricardo Zambrano, Holbach Muñetón y Patricio Velázquez, en ese orden, por favor. Listo, muchísimas gracias. Bueno, creo que las cifras están claras, estamos bastante claros en que hemos sido el sector más afectado. Creo que las cifras las van a poder manejar bastante mejor mis colegas, pero el tema ahorita es qué vamos a hacer, ¿no? Ya sabemos qué pasó, qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer en la situación de que exista un rebrote, en la situación de que tengamos que volver a la casa? ¿Qué vamos a hacer para mantener la industria, ¿no? Eso es lo que tenemos que enfocarnos en este momento. En el área académica, aunque no lo crean, pues también estamos sumamente afectados en esta parte, porque es una carrera que se ha estancado al momento en todas las universidades, ¿no? Porque los chicos no ven futuro, ¿no? Y nosotros hemos vivido el turismo, no sabemos del futuro que es una carrera que nunca va a morir, pero tenemos que hacer algo para mantenerla, ¿no? Y ahí es pues cuando entramos todos los actores presentes para ver qué planes a futuro y qué podemos hacer para que esto vuelva a tomar el camino que tiene que tomar. Gracias. Ricardo Zambrano. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días con todos. Sin duda, yo quiero resaltar que varios han sido y varios son los desafíos del sector turístico. Sin duda, hemos sido uno de los sectores más afectados, no solamente en Ecuador, sino a nivel mundial. Creo que es importante mirar el contexto nacional y mirar el contexto mundial. Esto no es solo una crisis del sector turístico, esto es una crisis económica mundial sin precedentes. Tenemos muchas restricciones de generación de política pública, y cuando hablo que tenemos muchas restricciones de generación de política pública, me refiero a que no solamente la industria turística ha perdido su liquidez, el Estado también ha perdido su liquidez, y yo creo que son elementos que hay que ponerlos sobre la mesa para justamente construir de manera conjunta, de manera participativa, política pública, pero política pública en un contexto de escasez. Por otro lado, también quiero resaltar que es importante también no perder de vista los cambios en los patrones de consumo que estamos encontrando con esta coyuntura y con esta emergencia. Sin duda, eso nos va a permitir también reaccionar, no solamente desde la definición de la política pública, sino desde la definición de proyectos, programas y acciones que se pueden hacer desde la industria turística. Y algo que quiero resaltar, la única forma de competir es diferenciarnos. Y la mejor forma de diferenciarnos es reconocer dónde están nuestras ventajas. Y esas ventajas son las que nos pueden llevar a especializarnos como país y obviamente a poder recuperar la reactivación que tanto queremos en el sector.
Gracias, Ricardo Zambrano. Holbach Muñetón. ¿Cómo están? Muy buenos días con todos. Bueno, sí, creo que todos sabemos qué es lo que estamos pasando y más aún desde el sector privado. Yo creo que más bien el sector privado está unido. Aquí hay que incentivar a los actores políticos que se unan, que se dejen de complejos. Estoy hablando de alcaldes, estoy hablando de prefectos, estoy hablando de ministros, no de turismo, sino ministros en general. Estoy hablando de la banca pública, estoy hablando de la banca privada, ¿ya? Que hay que sentarse en una misma mesa y trazar estrategias para ver qué hacer. Y también ahí invitaría, que es lo que estoy haciendo yo, a los otros líderes gremiales, que en muchos casos ya están reactivados en algunos 80%, 70%. Yo diría que el sector turístico está reactivado a un 18% y en exageradamente 20%. No más de eso a nivel nacional. Entonces yo lo veo desde ese punto de vista en las palabras que dijo Ana Carolina, estrategias, qué va a pasar mañana. Sabemos qué está pasando, qué pasó, qué estamos viviendo, pero el mañana donde dependemos de factores exógenos que no los manejamos nosotros, sino de una curva de contagio, de una cantidad de fallecidos por coronavirus, o mañana, como dice el viceministro, una cuarentena o nos encierran de nuevo, ahí cómo vamos a salir adelante. Eso creo que debemos pensar y trazarnos en esa línea. Gracias, Holbach Muñetón, un poco más aterrizado en la parte de territorio. Patricio Velázquez. Sí, bueno, yo creo que estamos en un momento aún de incertidumbre. Creo que es un momento en el que todavía estamos poniendo a prueba justamente nuestra capacidad como sector turístico, y cuando menciono sector turístico me refiero a todos quienes somos parte de este sector de una forma directa o indirecta. La parte pública, la parte privada, la parte académica. En general, creo que es un momento, yo diría un momento de prueba. Posiblemente es la prueba más difícil que nos ha tocado pasar a todos en este mundo, en esta etapa contemporánea del mundo y del turismo, diría yo. Como ya se ha dicho también, no es solamente algo que está sucediendo a nivel local, a nivel nacional, sino a nivel internacional, a nivel mundial. Es la prueba más grande que ha tenido que pasar el mundo turístico, además. Y creo que justamente eso está provocando que las cosas tengan que ir organizándose de una forma, en algunos casos, mucho más certera, más concreta, y otras no tanto. Y creo que es un momento de incertidumbre en el que en realidad la única manera en la que vamos a poder salir adelante e ir definiendo estas siguientes acciones, el qué hacer, como también ya se ha dicho, es trabajando muy de cerca y justamente estableciendo este objetivo común, que es el sacar el turismo de nuestro país adelante, porque siempre tenemos que recordar que nosotros somos un destino más dentro de este mundo internacional, de este planeta que está lleno de destinos turísticos. Y obviamente tenemos que llegar a generar unas acciones concertadas entre todos que nos ayuden a sacar esta actividad adelante. Así que creo que es un momento de incertidumbre, pero que debe ser aprovechado y debe ser también visto como un momento en el que tenemos que ir aterrizando además las cosas para que todos salgamos y saquemos adelante nuestra actividad turística. Gracias, Patricio Velázquez. Voy ahora abriendo el debate con Ana Carolina Maldonado. Usted lo ha dicho, ya tenemos cifras. Creo que un poco el socializarlas más allá de lo que ya conocemos sería de alguna manera poco productivo frente a cómo conformar una estrategia en aras de potencializar lo que ha sobrevivido y por otro lado rescatar lo que lamentablemente no sobrevivió. Y hemos sido testigos de cadenas hoteleras que han cerrado temporal o permanentemente, lamentablemente. Por un lado, por otro lado, los emprendimientos que se iban iniciando no solamente a nivel de cadenas hoteleras, sino también de microempresas como tal, han ido de alguna manera en su momento resistiendo hasta donde pudieron y
tristemente cerraron. Pero frente a todo ello, lo dijo Holbach, lo dijo el viceministro y sin duda alguna Patricio Velázquez, en un momento de desconcierto, de desconocimiento frente a lo nuevo. Desde el ámbito de la academia, ¿cómo ir fortaleciendo una estrategia en aras, y creo yo, me corrige si estoy equivocado, de no solamente potencializar lo que tenemos, sino también mirando cómo rescatamos lo que se perdió? A ver, esa es una pregunta complicada porque rescatar lo que se perdió no es muy complejo, ¿no? Cada escenario, cada empresa, cada microempresa es un mundo aparte, ¿no? Y las necesidades de cada uno de estos espacios, ¿no? La necesidad de un hotel y de una cadena hotelera no es la misma económicamente que la de un restaurante pequeño, ¿no? Entonces el sector turístico es tan amplio, ¿no? Que hay que hacer un análisis minucioso y ese es el reto tan grande, ¿no? De este análisis minucioso de que estamos todos bajo un mismo paraguas, pero cada uno tiene unas necesidades distintas y eso significa un recurso económico distinto. A ver, ¿qué podemos hacer desde la academia? Más allá de apoyar dentro de la empresa privada, apoyar al ministerio, ¿no es cierto?, a Quito Turismo, que está aquí el Pato, ¿no? Y también ser críticos, muy críticos, de las gestiones, ¿no? Para mejorar, ¿no? Holbach dijo algo importante que era dejarnos de complejos, ¿no? Y eso me queda porque es importantísimo entender que, a ver, aquí estamos todos en el mismo saco y esto hay que enseñarles a los estudiantes también, ¿no? Porque hay que enseñarles desde esta etapa de educación de que somos un gremio muy grande, ¿no? Todos trabajamos en conjunto, ¿ya? Cada uno con sus necesidades, ninguna necesidad está sobre la otra, simplemente cada uno tiene sus necesidades. Y tenemos que trabajar en conjunto como gremio privado y público, porque sin el apoyo estatal, más allá del dinero, obviamente, ¿no? Y de lo que tiene que hacer el Estado también, porque cada espacio tiene un rol, ¿no? El ministerio tiene un rol, Quito Turismo tiene un rol, ¿no? Varias entidades tienen distintos roles, ¿ya? No podemos sentarnos a esperar de que nos den solucionando la vida, no, pero cada uno de nosotros tiene obligaciones y responsabilidades en esto, porque todos somos actores. Y eso es lo que tenemos que enseñarles a nuestros estudiantes, que cada uno de nosotros somos actores y tenemos responsabilidades, ¿sí? El momento que un alumno sale a la vida real, a la vida profesional, puede encontrar trabajo en cualquier espacio, ¿no es cierto? Tenemos que enseñarle a ser un empleado consciente, un empleado ético, ¿no es cierto?, con valores, despojarse de creer que uno es más que otra persona. Nos dedicamos al servicio, las personas que estamos en esta carrera amamos servir, ¿no? Es parte de nuestra naturaleza y por eso estamos acá. Y estamos orgullosos de ser ecuatorianos y queremos enseñar el Ecuador al mundo, ¿no? Pero nosotros también tenemos una responsabilidad ahí. Entonces, tenemos que enseñar estos valores a nuestros estudiantes. Tenemos que enseñarles de que estamos en un país donde tiene que haber un apoyo y una exigencia y un pensamiento crítico el momento en que hacemos planes de negocios, ¿no? El momento en que tal vez algún alumno tiene la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Turismo, ¿no? Por ejemplo, ver en realidad cómo funcionan los ministerios dentro de nuestro país, qué puede aportar con estrategias, ¿no? Porque a veces, claro, nos quedamos todos desde nuestras áreas en círculos dando vueltas a veces y no vemos una salida, pero creo que desde la academia eso es lo que más tenemos que fomentar, que es este pensamiento crítico para que el momento en que el estudiante esté ya en la vida real y profesional y comience a tener experiencia, pueda vivir lo bueno y lo malo, aprender de ello y ponerlo en práctica, que es lo más importante. Usted dijo, ¿no?, que dentro del sector había una suma de voluntades en aras de empujar el mismo objetivo. Desde su visión, ¿quién no ha empujado tanto o dónde hay que ajustar? A ver, ¿sabes qué? Yo creo que no es un tema de decir quién ha empujado más o menos, porque todos tenemos que empujar, ¿ya? Y como te dije hace un rato, el rol de todos es muy distinto. Ya, yo no necesariamente quisiera estar en el papel de Ricardo en este momento porque hay ahí hartas decisiones que tomar, ¿no? Y él, como parte de un ministerio, tiene ciertas responsabilidades. Yo tal vez puedo pensar que han quedado cortas, sí, puede ser. Pero el punto no es ir señalando con el dedo quién ha hecho más o quién ha hecho menos, sino sentarnos a decir, a ver, tenemos que prepararnos para el futuro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a lograr bajar algo de impuestos para el sector que han hecho otros países?
¿Qué están haciendo otros países? Que yo entiendo que no necesariamente todo es replicable acá. Tenemos una crisis económica y mundial enorme, ¿no? Eso está clarísimo, ¿ya? No puedo hacer lo mismo que hace Colombia, no puedo hacer lo mismo que hace España. Pero ok, dentro de esas estrategias, ¿qué sí puedo aplicar? Se han hecho muchas mesas técnicas, ¿ya? Pero no hemos llegado todavía a una brillante conclusión, ¿ya? Sobre cómo realmente vamos a efectivamente ayudar, y más que ayudar, porque me molesta un poco la palabra ayudar, es sostener, es apoyar. La decisión gubernamental que se hizo en Galápagos fue necesaria, más no suficiente para Ana Carolina Maldonado. Es complejo, ¿no? Porque todas las decisiones, puedo ser crítica, en efecto, y he sido abiertamente crítica de algunas de las decisiones. Creo que ahorita nada va a ser suficiente y no tenemos que enrollarnos en esto, ¿ya? Sino, porque la situación económica es dura, ¿no? El país no tiene dinero, estamos clarísimos, ¿no? Y yo podría irme más atrás aún, de que siento que en general el Estado nunca, sea este cual sea, nunca ha dado una prioridad al turismo como se debe, ¿ya? No el actual, en general. Entonces, aquí estamos arrastrando cosas de hace rato. Esto no es ahorita. Ahorita nos sobrepasó por las circunstancias. Entonces, para mí la lección es, ok, ya nos sobrepasó una circunstancia que no pudimos controlar. Eso no es culpa de nadie. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque no podemos seguir así. Y nuevamente, ¿cuáles son las estrategias que vamos a tener el día de mañana? Cuando hay microempresas que piden préstamos, pero te piden los últimos 3 meses de facturación que no tienes porque has estado encerrado, ¿no es cierto? O porque has estado cerrado como negocio. Entonces, ¿cómo accedo? ¿Ya? Y yo entiendo la desesperación de la persona que tiene una empresa grande o pequeña, de no tener con qué pagar a su personal, de tener que haber despedido a gente, ¿no? De tener juicios laborales que cuestan dinero, porque despedir también cuesta, ¿no es cierto? Entonces, todos estos factores hacen que funcionemos desde el miedo y desde la ira, ¿ya? Y yo creo que eso es lo primero que tiene que parar. Tenemos que ya de verdad dar un resultado y siento que no le hemos dado aún. Gracias, Ana Carolina Maldonado. Ricardo Zambrano, entre otras cosas que dijo la decana en el ámbito de turismo, ha señalado respecto a que podría decirse acumuladamente la política estatal no ha sido de alguna manera tan cercana al sector. No sé si me ocurre lo que en su momento, no en su administración ni en la administración actual, sino administraciones anteriores, se señaló respecto a explotar el turismo interno. No sé qué tanto se hizo al respecto. Eso por un lado. Y por otro lado, frente a lo que dice Ana Carolina Maldonado, que es bastante complejo poder contestar qué hacer frente a lo que ya se ha perdido, hablando en materia económica, hablando quizás siendo bastante optimista de cómo volver a reabrir lo que nosotros teníamos antes de la pandemia, antes de marzo del 2020. ¿Cómo mirar eso? Sí, de acuerdo. Yo creo que es importante repensar la definición de política pública. Y repensar la definición de política pública me refiero a que la definición de política pública no es la solución a los problemas. Tenemos que pasar de la definición de política pública a la prestación de servicios, de la definición de política pública a acciones concretas. Y yo creo que es importante reconocer que hacer política pública hoy por hoy, en el año 2020, es muy diferente a hacer política pública en el año 80, en el año 90, en el año 2000. ¿Por qué? Porque tenemos muchos elementos en el entorno que han cambiado. Primero, estamos en una era colaborativa, estamos en una era de conocimiento, estamos en una era de transformación digital. ¿Y eso influye o no influye en la definición de política pública? ¿Eso influye o no influye en la toma de decisiones para sacar adelante un sector? Por supuesto que influye. En una era colaborativa, la mejor forma de trabajar política pública es de manera articulada, de manera participativa. La co-creación es un principio fundamental, no solamente de la definición de estrategias en el sector empresarial, sino también de la definición de políticas públicas modernas. Entonces, a mí me parece que esa es una reflexión importante. Y por otro lado, escuchando justamente lo que se mencionaba, yo creo que no hay recetas, o sea, no tenemos recetas. Ningún país tiene una receta de decir, aplique esta solución y con eso el sector va a estar en la misma situación que antes de la emergencia. ¿Por qué? Porque lo mismo que decía Patricio, esto no lo hemos vivido antes y como no lo hemos vivido antes, realmente estamos viendo cómo lo vamos a manejar. Pero sí me parece que yo justo estaba notando mientras le escuchaba a Ana Carolina algunos temas que me parecen importantes. 3 cosas que me parecen fundamentales, por ejemplo. Tenemos que aprender primero a identificar cuáles son las restricciones que tenemos.
tenemos que priorizar acciones y tenemos que afinar decisiones. Si yo hablo un poco más detalladamente de estos tres temas, cuando hablo de identificar las restricciones es, ok, ¿en qué contexto estamos como país? ¿Qué restricciones tenemos? Lo han mencionado, no solamente que tenemos restricciones económicas, tenemos también restricciones sanitarias. Y aparte de eso también existen todavía restricciones de movilidad. Entonces, si yo uno ese tipo de restricciones, luego me pongo a ver, ok, prioricemos acciones. ¿Qué acciones son las que podemos priorizar para una reactivación efectiva? ¿Qué acciones son las que podemos trabajar de manera conjunta? Y luego afinemos decisiones. Afinar decisiones sin duda es un trabajo colaborativo, público-privado, en la cual, con las restricciones que yo les mencioné, es importante identificar acciones de bajo costo, de baja inversión, pero de alto impacto. Que se las puede hacer, se las puede hacer. Hoy por hoy, con esta crisis económica, financiera, sin recursos, hemos aprendido que la articulación, la autogestión puede generar resultados y pueden generar resultados potentes a tal punto que podemos trabajar, yo creo, en algunos temas que pueden atender los desafíos que estamos trabajando. Y como punto final, a mí me parece que es el momento para trabajar en un pacto por la reactivación del turismo. Yo creo que ese es un tema sumamente importante. Yo creo que la coyuntura nos lleva a que nos podamos involucrar desde los diferentes sectores y podamos también involucrar a otras instituciones de las cuales el turismo también necesita. Como ustedes han dicho, el turismo es transversal y al ser transversal necesitamos de transporte, al ser transversal necesitamos de conectividad, al ser transversal necesitamos de financiamiento. Y trabajar en ese pacto por la reactivación del turismo creo que es un elemento importante para a partir de eso empezar a generar acciones y soluciones colectivas. Un momento antes de lo que usted señala, una definición o redefinición de la política, usted lo marcaba respecto a un pensamiento global frente a todos los sectores que componen el aparato turístico. Desde su perspectiva, ahora mirando desde el aparato público al privado y al que no es público, al actor gremial, a los propios operadores de cadena turística, hotelera y demás, ¿ha existido la colaboración de ellos para con el Ministerio de Turismo en sentarse y dialogar realmente, aunque sea duro y fuerte, lo que está ocurriendo más allá del número que puede ser rojo? ¿Ha existido ese espacio por un lado? Y por otro lado también usted esgrimía respecto a un pacto sobre el turismo. Momento atrás el ingeniero Muñetón, que representa la Federación de Cámaras del Ecuador, dijo que es momento de dejar complejos de los otros aparatos ministeriales, no enfocándose en el Ministerio de Turismo. Desde su perspectiva, ¿hay todavía posiciones personales del aparato público que probablemente por un tema inclusive de ego no brindan esos espacios en aras de ganar? Ricardo Zambrano. A ver, yo creo que el turismo tiene una característica diferente a otros sectores, al sector petrolero posiblemente, al sector minero, que es una actividad transversal en todos los sentidos. O sea, para hacer turismo necesitamos no solamente de un ministerio de turismo, sino que necesitamos también de vías de acceso, necesitamos de conectividad, necesitamos servicios básicos. Entonces, dentro de esa perspectiva, yo creo que el tratar de posicionar la importancia del turismo en la agenda de otras instituciones es el desafío que yo digo tenemos que trabajar. Y tenemos que trabajar no solo desde la perspectiva pública, sino que también tenemos que trabajar desde la perspectiva privada. Y respecto a tu primera inquietud, ¿hemos tenido espacios de trabajo de manera conjunta? Sí. De hecho, yo soy el que más he defendido y el que más he procurado trabajar de manera colaborativa. Una vez que se declaró la emergencia, lo que se propuso es trabajemos en 5 mesas de trabajo con representación del sector público, del sector privado, de los gobiernos seccionales y por supuesto de la academia. Se han generado resultados importantes. Tuvimos una mesa, por ejemplo, relacionada a la competitividad, una mesa de cuantificación económica, tuvimos una mesa de normativa donde salieron algunos temas importantes que hoy por hoy constan en la ley de apoyo humanitario, como la eliminación, por ejemplo, del 1 por 1000, la priorización justamente del turismo dentro de los gastos de deducción del impuesto a la renta para fomentar el turismo interno. Entonces yo creo que el trabajo público-privado sí ha generado resultados importantes. Yo creo que lo importante es mantenerlo. Alguna vez hablábamos con Holbach de trabajar en una especie, ¿no es cierto?, de consejo consultivo público-privado en el cual, ¿no es cierto?, tengamos el olfato suficiente para poder mirar cuáles son las decisiones que tenemos que tomar en ese momento y poder retroalimentar, no solamente al gobierno central, sino también a los gobiernos seccionales para que afinemos justamente esa toma de decisiones.
Gracias, Ricardo Zambrano. Voy con Holbach Muñetón. Parecería ser, desde el punto de vista de un escenario compartido de ideas, probablemente algunas que coincidan, otras no, que el aparato privado ha estado ahí presente, ha estado tocando la puerta del aparato público en aras de ser escuchados y de compartir ideas, y ya está. El aparato privado ha respondido, ya está. Pero no sé, desde la óptica de Holbach, si probablemente no existió esa sensibilidad de los gobiernos autónomos descentralizados, por un lado, y por otro lado, frente a lo que decía Ana María, que rescatar lo que ya se ha perdido es complicado. Ricardo señalaba inclusive una estrategia de pensar cómo adaptarnos al momento. ¿Cómo ve Holbach? Quizás probablemente rescatar lo que ya se ha perdido esté cada vez más lejos de lo que pensamos, lamentablemente. Sí, hay un dicho que dice ya no hay que llorar sobre la leche derramada, pero hay que seguir hacia adelante. Varias cosas, varias reflexiones. El otro día me tocó a mí hablar en FEDESUD, la Federación de Cámaras de Sudamérica. Y antes que yo hable, habló Chile, Perú, Colombia, Argentina, que me impresionó. Y cuando yo expuse, yo les dije que yo pedía que todos los gobiernos de todos los países, no entiendo, no tengo la respuesta por qué no ven, y algo que dijo Ana Carolina, ¿ya? ¿Por qué no ven al turismo como una actividad, una industria potente? Y pedí en ese foro, porque eran 1.500 personas, pedí que hay que trabajar en eso, que todos los gobiernos, y internacionalmente, no solamente les ingresa dinero, pero no lo ven como decir la agricultura, no lo ven como la industria, ¿no? ¿Ya? Entonces, en eso hay que trabajar. ¿Desconocimiento o falta de voluntad? No, saben que les ingresa dinero, pero no lo apoyan al 100%, como que se les está cayendo un pozo petrolero. Aquí se mueven o se rompió un viaducto o algo. ¿Ya? Eso es lo que no lo ven. Y eso hay que uno siempre poner los pies sobre la tierra y saber qué es lo que pasa. Aquí, en lo que de los gobiernos autónomos descentralizados, qué es lo que estoy haciendo y propuse desde Guayaquil. Yo creo que aquí, ¿qué hemos propuesto? Trabajar con la alcaldía. De la alcaldía, la empresa pública. De la empresa pública, hagamos una mesa técnica. Sí, yo les ayudo, pero la condición es que en la mesa técnica estén los empresarios. Ya incluí, en la última reunión que fue antes de ayer, incluí a la academia. Ya van 2 universidades que van a ingresar. Y está el empresario de alquileres de vehículos, el que sabe la problemática, sabe la solución y la pide. Aeropuerto, taxa, centro de convenciones, hoteles pequeños, medianos y grandes, alimentos y bebidas, el que hace eventos, el operador, transporte, cada uno, ¿ya? Y ahí estamos con el señor del COE provincial. ¿Cómo quieres? ¿Qué te molesta? Oye, la CIF, el número de la placa nos está, o sea, vengan a la playa, tomen cerveza, pero no vayas a la arena. O sea, cosas de loco. Entonces, esa falta de comunicación no hace el clic, no te deja hacer el clic. Entonces, hay muchas cosas. Hablamos de los créditos. No hay que mentir. ¿Qué ha pasado con los créditos? Iban a llegar 1.000 y pico de millones. No han llegado. Inicialmente, como iban a llegar, uno de los bancos, Banco del Pacífico, dijo, yo cedo, como van a llegar 1.000 y pico de millones, 50 millones. Y hasta ahí llegaron los créditos. Entonces, los créditos no han llegado. Entonces, tú tienes aquí un crédito caro al 5%. En Perú, en Colombia, creo, está al 4%. No, en Uruguay está al 4.5%. Y en Perú, 16 meses de gracia, 5 años para pagar al 2.5%. Ana María señalaba inclusive que las condiciones de entrada no son de alguna manera un poco cooperativas frente a la situación. A ver, yo tengo la prueba donde tengo a las 500 personas que le han pedido todos los datos, y cuando tú ya tienes todos los datos, que le ocurrió a un amigo mío que ya le dieron 100.000, llega, cuando les dice ya para, le dice sí, pero ahora tráigame una garantía real. O sea, aquí, si tú te pones a jugar Monopoly, aquí te hacen trampa, porque ponen unas reglas y en el camino te las cambian.
Entonces, eso estamos pagando nosotros, que no tiene que ver con el Ministerio de Turismo, no. Estamos pagando el tema de corrupción. Estamos pagando el tema que este es el peor gobierno de la historia y el que tiene más bajo índice de porcentaje de aceptación, tanto así que yo al ministro de Finanzas le dije, ministro de Finanzas, quitemos el IVA al turismo. Entonces, ¿qué pasó? Me dijo, me parece muy bien que hay que hacer eso, me parece muy bien, pero ¿cuál es el problema? Que si yo lo pongo en la asamblea, eso nos va a causar problemas. Entonces, de repente, el sector está pagando platos rotos, como se dice, que nosotros no deberíamos pagarlo. El tema laboral. Me he reunido con 4 ministros, 4, desde la pandemia hablo. Ledesma, Poveda, Madero, Illich. Señores, dennos por favor licencia sin sueldo, seamos prácticos. Que no le voy a pagar, no. Ok, ¿qué hubiera pasado con licencia sin sueldo? El trabajador enojado en su casa, pero con trabajo que no lo votaban. La empresa cerrada, pero no quebrada. Hoy en día, ¿cuántas empresas? Y Ricardo sabe, y todos ustedes lo saben, ¿cuántas empresas están cerradas? El trabajador despedido, no, en muchos casos no se les ha pagado la liquidación y las cosas están complicadas. Entonces yo creo que hay que ser más proactivos y ver las leyes. Esa ley laboral es de 1937, si no me equivoco, entonces tenemos que pensar en ser más proactivos y quienes vienen atrás nuestros son los millennials y estarán interesados en esa ley. El millennial no solo quiere trabajar 8 horas, quiere trabajar 12, 14 horas, 16 horas, desde su tablet, su laptop, su teléfono. Entonces hay que ser disruptivo con lo que se viene. Voy directamente a lo que ya señaló Holm y paso a la visión de Patricio Velázquez. Cómo desde el aparato ya del territorio frente a las acciones de la empresa pública como tal, un poco Holbach señalaba ese acercamiento con los gobiernos autónomos descentralizados desde el punto de vista del territorio quiteño, ¿cómo lo ha manejado? Sí, Javier. A ver, antes de contarles un poco eso, yo quiero hacer algunas apreciaciones y coincido ahí con Holbach en algunas cosas. Yo creo que este país tiene posiblemente de los candados más grandes que existen para hacer las cosas. Tiene una estructura normativa demasiado compleja. Creo que el más grande candado, además, y no temo equivocarme en eso, es la constitución que tenemos actualmente vigente, la del 2008. Tenemos un COTAD, además, que ya aterriza los temas al territorio, que también nos genera un montón de candados. Es decir, creo que somos, en general, como Estado, demasiado lentos para generar las soluciones normativas que le permitan al sector privado en general que puedan reactivarse más rápidamente. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Se puede englobar Estado como tal a manera de hacer diferenciaciones respecto a lo que señala Patricio Velázquez en cuanto a la velocidad de la atención? ¿Podría decirse que hay GATS que pueden ser un poco más ágiles que el Estado central o han simplificado los procesos? ¿O definitivamente esto es un asunto que Patricio Velázquez? Sí, Javier, se está acordando un poquito, pero sí, de lo que te entendí, yo creo que es en general el Estado, y con Estado me refiero a tanto a la parte central como a la parte seccional, a los gobiernos seccionales. Creo que inclusive ese marco regulatorio general que hace que a su vez los gobiernos cantonales, los gobiernos, en el caso nuestro, metropolitano, la decisión que tiene que pasar mucho por los consejos cantonales, la generación de ordenanzas, es demasiado trabado en general. Hemos sido poco prácticos en generar las formas, los mecanismos para reaccionar mucho más rápido ante los problemas que tenemos. Nos demoramos demasiado y es porque tenemos demasiados candados normativos. Tenemos un país, somos un país donde el turismo representa un poco más del 2% del PIB. En el caso de Quito es un poco más alto, es el 4%. En destinos importantes latinoamericanos como Argentina,
como México, como países del Caribe, donde el turismo representa 2 dígitos ya, estamos sobre el 10% en algunos destinos del Caribe, por ejemplo, donde claro, el turismo es la prioridad, es la actividad número 1 en la que se enfocan los gobiernos. Acá, claro, hay mucho discurso al respecto del turismo y su importancia, pero no lo aterrizamos porque en realidad cuando vemos el peso que tiene en el PIB, posiblemente eso hace que la decisión sea enfocarse hacia la actividad que es el mayor porcentaje, pero no necesariamente la que va a ser más sostenible, la que va a ser la actividad del futuro. Y el turismo en realidad ha demostrado ser una actividad que ha logrado ser el motor de la economía de varios países. Y la pena es que en el Ecuador, donde tenemos además una capacidad, una vocación, un potencial gigantesco en términos turísticos, no le estemos dando esa importancia que se merece. Y la responsabilidad del sector público en general es justamente generar esas condiciones adecuadas para que el aparato productivo privado se desarrolle. Tenemos que pensar que el turismo es un círculo virtuoso, donde hay una dependencia directa entre la parte pública y privada. Si es que al sector privado no le va bien, el sector público no tiene sobre qué trabajar. Y lo mismo, si es que el sector público no logra generar también esas condiciones adecuadas, el sector privado tampoco lo va a poder hacer. Y nuevamente, no me refiero solamente a instituciones específicas, sino a la generalidad del Estado, tanto en su parte central como en su parte estatal. Y por otro lado, la parte privada también buscar ser innovadores en su oferta, buscar especializarse, y ahí es muy importante el rol que juega la academia. Hay que dejar el empirismo también, hay que trabajar mucho más en la especialización. Los destinos nuevamente de nuestra región que han logrado posicionarse fuertemente es porque también han logrado un nivel de especialización importante, porque la academia ha ganado espacio, se ha determinado además por normativa el rol que tienen que tener los profesionales en turismo. Y obviamente la parte pública ya aterrizada al territorio tiene que trabajar muy de cerca con todos los actores, como decía al inicio de mi intervención, y generando cosas puntuales. Y creo que los acuerdos son importantes. En el caso de Quito hemos trabajado justamente en el generar un plan emergente para la reactivación del sector turístico de nuestra ciudad, que lo trabajamos justamente con representantes de la parte pública y privada. De hecho, están aquí Ana Carolina y Ricardo, que también participaron en una de esas mesas de trabajo. De FENACAPTUR también estuvo el representante, el director que está aquí en Quito, que es Iván López. Y, en fin, es de eso, pero Javier, yo creo que nos toca trabajar en algunas cosas que son mucho más de fondo. Somos países tan complejos que creemos que hay que regular todo de una forma hasta que casi que queremos definir hasta el color de la tinta del esfero con el que debemos firmar los documentos y ponerlo eso en una ley. Y para poder cambiar eso después tenemos que llevar eso a la asamblea o tenemos que llevar algo a un consejo cantonal para reformar ordenanzas. Entonces somos demasiado lentos en reaccionar ante las crisis. Las crisis nos ganan, le ganan a la normativa, son mucho más rápidas. Entonces tenemos que buscar ser mucho más prácticos. Y lamentablemente, con tanto problema que tiene también este país en términos de corrupción, como mencionaba Holbach, y otros tantos problemas, claro, creemos que hay que blindar todo en las leyes, pero lo ponemos en un nivel que luego, cuando necesitamos ser mucho más ágiles, nos cuesta demasiado porque tenemos que llevarlo a ese nivel. Entonces creo que de fondo hay que trabajar también en generar cambios nacionales que a la vez permitan que los gobiernos locales también sean mucho más ágiles en sus decisiones. Ana, esgrimía respecto Ana Carolina, a que Javier. no todo del lado del Estado. Ana Carolina, lo siento. Ana Carolina esgrimía que no todo debe ser desde el aparato estatal el esfuerzo, sino también es un trabajo conjunto. Ya desde la visión de Patricio Velázquez, ¿cómo mirar si es que de alguna manera más aterrizadamente en los gobiernos seccionales se puede realizar algún tipo de gestión que acelere un poco más esa cooperación con el sector turístico, que probablemente por temas de normativos o por temas inclusive burocráticos el aparato central no lo puede hacer? Patricio Velázquez, ¿me escuchó la pregunta? Tiene muteado su micrófono.
Javier, está un poco cortada la comunicación. ¿Me puedes repetir, por favor? Repito con gusto. Repito con gusto. Ana Carolina señalaba que no todo desde el aparato central se puede mirar respecto a los esfuerzos que se puedan realizar para reactivar el aparato turístico. Entiendo que es una suma de voluntades, pero ya a nivel seccional, como de alguna manera Patricio Velázquez lo mira respecto a que se puedan brindar soluciones que probablemente sean más ágiles por temas que de manera normativa o burocráticos el aparato central no lo puede hacer tan inmediatamente. Sí, Javier. A ver, yo creo que hay que ir trabajando las cosas paralelamente y en el caso de Quito se ha estado haciendo de esa manera. Como digo, hay algunas decisiones, algunas facilidades que están pensadas, enfocadas hacia facilitarle nuevamente y de forma redundante eh, al sector privado para que pueda reactivarse. Tienen que tomarse a nivel del Consejo Metropolitano, de reformas en ordenanzas que están y esperamos que ya en estos siguientes días puedan haber noticias positivas al respecto. Pero no podemos detenernos, entonces hay que seguir trabajando en este proceso de reactivación. Nosotros sí, como empresa pública, en el caso de Quito, tenemos una figura en la que sí somos más ágiles en algunas cosas y, por ejemplo, en generar ya propuestas específicamente de reactivación, por ejemplo, del turismo interno. Y esto además creo que es algo importante resaltarlo, que sí se puede trabajar también en conjunto con otras ciudades. Nosotros hemos lanzado ya hace pocas semanas una iniciativa que se llama el Camino de los Andes, por ejemplo. Donde estamos trabajando con Cuenca, con Latacunga, con Riobamba, con Ambato, en conjunto, para promover el turismo interno, para que la gente empiece a viajar nuevamente dentro del país. Porque dentro de todo este análisis a nivel mundial que se ha hecho, posiblemente de las grandes coincidencias en los análisis es que el turismo interno es el que primero se va a reactivar. Entonces hay que enfocarse en eso, en la reactivación del turismo local, en nuestro caso de que los quiteños mismos empiecen a salir nuevamente a los diferentes sitios dentro de la ciudad, en la zona rural, en las zonas de naturaleza, que además es una de las nuevas tendencias que se ha acelerado de alguna manera por esta crisis. Y provocar eso, provocar ya procesos de reactivación, no dejar de lado la promoción, tanto local como nacional e internacional. Tenemos que también tener claro que, aunque estamos viviendo un momento de incertidumbre todavía, esta crisis tiene que pasar. Y eso va a significar que a nivel internacional los destinos tenemos que estar listos para nuevamente recibir a los turistas y tenemos que mantenernos en la mente de los consumidores. Entonces, si bien tenemos que tener estrategias que deben ser un poco más pasivas en términos de llegada a nivel internacional, tienen que seguirse haciendo, tienen que seguir habiendo acciones, nosotros las seguimos manteniendo en ese sentido, pero obviamente en este momento con un enfoque mucho más fuerte. Y además generando mensajes de que somos un destino adecuado, un destino seguro, un destino que está implementando parámetros adecuados. El día de ayer justamente ya la ciudad de Quito recibió formalmente el sello de Safe Travels, a través del ministerio que a su vez lo recibió de la WTTC hace pocos días, hace un par de semanas nada más. Y estos mensajes, aunque no parezcan y aunque también pueden generar mucha crítica al respecto, son temas importantes porque a nivel internacional ayudan justamente a difundir que Ecuador, que Quito, que las ciudades del país están listas, han tomado medidas y es así, se han implementado protocolos, se han hecho capacitaciones, nosotros hemos capacitado a más de 1.500 personas relacionadas con negocios turísticos en Quito para que puedan implementar estos protocolos. Y estamos listos, o sea, no, lo perfecto es enemigo de lo oportuno y hay que recordar eso. Entonces, tenemos que seguir trabajando, tenemos que llegar a ese 100% de que todo el sector turístico conozca todas estas medidas y las implemente efectivamente, pero tenemos que seguir haciendo cosas, no podemos detenernos. Entonces, esos ajustes normativos, legislativos que se tienen que ir dando, tienen que hacerse paralelamente a las cosas que ya hagamos en el día a día como destinos, como ciudades.
última parte del programa, que es la más importante, la propuesta. Ana Carolina señalaba que no hay que estar paralizado, sino mirar qué hacer en ganas de mirar hacia el futuro. Holbach señaló respecto a que hay que de alguna manera mirar cómo fortalecer una unión entre todos los que pertenecen al sector frente a un fantasma llamado curva de contagio que está presente. Ricardo Zambrano no pudo de alguna manera ser más acertado respecto a sombrear que el Estado y el sector está perdiendo liquidez, mientras Patricio Velázquez ha traído un elemento importante respecto a impulsar la promoción. Ya desde qué es lo que hay que hacer para fortalecer el sector. Comienzo con Ana Carolina e ingreso una variable. ¿Cómo disminuir el miedo en el potencial turista, tanto nacional como internacional? Ana Carolina. A ver, bueno, como decía Pato, por dar este tema de la certificación, son estas ayudas pequeñitas que a nivel internacional van a poder brindarnos un soporte, ¿no? Como educadora, yo siempre he creído que las campañas de educación son por donde debemos comenzar, ¿no? Al 100%. Y creo que ahí es donde la academia además tiene un rol importantísimo. La gente está funcionando desde el miedo en todo el país, ¿no? Hay que contener ese miedo, ¿no? Eso significa informar bien, desde televisión, desde radio, desde todas las entidades que nosotros representamos, para tener un discurso unificado, ¿no es cierto? El demostrar que somos un espacio seguro, ¿no? De que no podemos dar garantías del 100%, porque esa es la realidad de lo que estamos viviendo ahorita, pero que debemos avanzar, de que debe haber resiliencia, ¿no? Entonces, yo creo que sin duda necesitamos que nuestra voz como gremio, y todos los gremios en general, ¿no? Pero hablando específicamente del turismo, necesitamos un apoyo del gobierno central, porque hasta que el gobierno central no entienda que nosotros podemos ser un ingreso importante para el país, entonces en efecto no va a pasar nada. Y vamos a seguir como estamos actualmente, porque estamos hablando de que tiene que haber cambio de leyes, tiene que haber cambio de estructura y tiene que haber cambio de mentalidad. Y eso no se está dando. Entonces, claro, nosotros tenemos los esfuerzos, desde la academia, todo lo que ha hablado Holzbach, todo lo que ha hablado Ricardo, todo lo que ha hablado Patricio, están ahí y continuamos y seguimos porque no podemos parar. Porque parte de no poder parar es el acoger este ánimo que tenemos en momentos donde he visto cómo la hotelería se ha caído, cómo la gente se ha quedado sin empleo, y tenemos que contener este sentimiento trabajando. Los que podemos, los que tenemos la suerte de tener un empleo, ¿no es cierto? Y que podemos hacer algo. Entonces, por un lado, ahí sí apoyarnos en el Ministerio de Turismo, que es nuestra voz, de alguna forma, ¿no es cierto?, ante el gobierno central, y decir, a ver, ¿dónde van a ser los reales cambios que vienen desde allá? Y nosotros continuar. ¿Qué campañas podemos apoyar como la academia, como universidades, públicas y privadas? Ya, las redes no requieren de una inversión monetaria enorme. Ya, vamos a poder llegar a la juventud que crece y que va a estar en algunos años aquí, conversando contigo, Javier, ¿no? Y que son ellos los que tienen que aprender ya a encontrar las soluciones que después tal vez nosotros ya no estemos, ¿no? Entonces, hay cosas que podemos hacer y que tenemos que estructurar para calmar estas ansias, ¿no? No dar una falsa esperanza, pero decir, estamos en esto todos juntos, ya. Sí, yo entiendo que esto es algo que pasó en el mundo, pero ya está, ya pasó, ¿no? Para mí eso ya es redundar sobre algo que ya está, ¿no? Simplemente tenemos que dar estas pequeñas acciones dentro del espacio que nos lo permite, hasta que hayan estos cambios reales, y tenemos que empujar hacia estos cambios reales y tenemos que ser críticos al respecto. ¿Cree Ana Carolina que debería reforzarse aún más las campañas gubernamentales y por qué no también las de no gubernamentales respecto
incentivar en la población, tanto nacional como internacional, porque no, una cultura de cuidado más que de miedo, en aras de también nuevamente empezar a interactuar con el sector turístico por un lado, y por otro lado, qué hacer frente a esas actitudes poco deseables socialmente hablando, por ejemplo, la operación en la clandestinidad de aquellos lugares que aún con la restricción siguen trabajando y que de alguna manera merman el aparato turístico. Totalmente. Ahí los medios de comunicación tienen mucho que ver. El momento en que, porque todos nuestros medios de comunicación hoy por hoy se han vuelto en sensacionalismo puro, ¿no? Entonces, claro, si tienes un noticiero que lo único que te da son las fiestas clandestinas y todo el mundo se horroriza. A ver, ok, ¿dónde están los entes reguladores que tienen que regular esto? Y más allá de eso, ¿dónde están las campañas barrio a barrio? Porque así tenemos que hacerlo, ¿ya? Ya no es esta campaña supermasiva a nivel nacional. Tenemos que comenzar en cada una de nuestras ciudades, porque eso no es particular de Quito y Guayaquil, ¿ya? Barrio a barrio. Y es un trabajo en conjunto con la alcaldía enorme, pero yo creo que ese trabajo es 40 veces más efectivo el momento en que vamos barrio a barrio, no a decir, oiga vecina, tal vez reúnase solo 5 personas, no 25, ¿ya? Y si se reúne, póngase la mascarilla, porque al final del día la ciencia nos ha demostrado que ese virus lo podemos mantener bastante alejado si usamos nuestra mascarilla. ¿Ya? Desde algo tan básico y esencial como la mascarilla, ¿ya? Entonces, ese trabajo dentro de los municipios es vital. Y acá en Quito no existe, ¿no? Y ese es el trabajo que tenemos que comenzar a apoyar. Gracias, Ana Carolina. Voy con el viceministro de Turismo, Ricardo Zambrano, lo mismo. ¿Qué hacer desde la posición en donde uno se encuentra como actor clave en el aparato turístico para repotenciar lo que ya tengo, para reactivar lo que ha venido sobreviviendo y para fortalecer en definitiva el sector? Nuevamente, probablemente usted me... Lo que en su momento se dijo, potencializar el Ecuador por dentro, que nosotros tenemos una ventaja comparativa que no la tiene nadie, pero quizás se quedó como una expresión declarativa y más nada. ¿Cómo mirar, Ricardo Zambrano, impulsar y realmente, y como usted lo dijo, redefinir esa política para hacerla pragmática? Sí, efectivamente, yo destaco mucho la importancia en el momento actual de generar confianza. O sea, a mí me parece que si somos capaces de generar confianza, yo creo que estamos ganando muchísimo para poder reactivar al sector. Pero generar confianza va más allá solamente de los protocolos de bioseguridad que hemos hecho. Para generar confianza, yo creo que debemos compartir información y debemos compartir contenido. Y ahí les cuento una experiencia que hemos tenido como ministerio desde la semana anterior. Desde la semana anterior estamos haciendo varias reuniones con tour operadores del mercado internacional, de Estados Unidos, de Europa, de Alemania, compartiendo en cierta forma la información que como país tenemos, el plan de reapertura progresiva que tenemos y cuál es la reacción de muchos de estos tour operadores. Oigan, ¿por qué no se difunde mucho más este tipo de información? ¿Por qué? Porque a mí me parece que parte de la información que tenemos sí nos permite posicionarnos como un destino en este momento. Y yo quiero destacar algunos temas. Esta semana es una semana en la que ha empezado la nueva normalidad en el Ecuador. Y aquí la pregunta es, ¿cómo nos estamos presentando a la nueva normalidad como país? Y cuando yo digo cómo nos estamos presentando, comparémonos también con otros países. Nos estamos presentando con 2 aeropuertos internacionales abiertos. Eso no todos los destinos lo tienen en este momento. Nos estamos presentando con conectividad aérea, que no está en las mismas condiciones de antes de la emergencia, pero tenemos conectividad con Estados Unidos, tenemos conectividad con México, tenemos conectividad con Europa, la tenemos. Por otro lado, se eliminó, y este fue un gran logro, no del ministerio, fue un gran logro del sector turístico, que fue básicamente eliminar el requisito de la cuarentena, todo para pasajero extranjero. Aprovechemos esa ventaja. Esa ventaja nos permite poder tener una ventaja con los países vecinos en la reactivación. Yo creo que sí, pero tenemos que difundir, tenemos que pasar este mensaje al mercado internacional. Por otro lado, uno de los principales destinos está abierto.
Machu Picchu todavía no. Entonces yo creo que eso es un elemento importantísimo. Galápagos está abierto al mundo. Entonces a mí me parece que ese es un elemento clave. Patricio ya lo mencionaba, un trabajo en conjunto, en equipo, que hemos hecho entre todos de levantar 21 protocolos de bioseguridad para actividades turísticas, para servicios turísticos, para sitios de visita, para destinos. Creo que eso es parte del mensaje de cómo nos estamos presentando en la nueva normalidad. Y también un tema importante, el tema del reconocimiento de Ecuador como destino seguro, que ha sido un reconocimiento del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que no todos los países de América Latina lo tienen, solo 3 países en América lo tienen. Esto es un conjunto de información que nos permite, en cierta forma, ¿no es cierto?, generar confianza en el mercado y, por supuesto, también nos permite posicionar el mensaje. Y ahí también yo quiero justamente topar un tema que se estaba hablando hace un momento en relación justamente a la importancia de la cohesión social, a la importancia de ese trabajo en equipo. Alguna vez se hizo un análisis, se hizo un estudio de por qué el norte de Italia es más desarrollado que el sur de Italia. Estábamos hablando del mismo país, pero resulta que el estudio llegó a la conclusión de que el secreto para que el norte de Italia sea mucho más desarrollado que el sur de Italia es la cohesión social. Y esa cohesión social yo creo que es un elemento importantísimo para empezar a trabajar justamente en el desarrollo del sector turístico. Entonces yo creo que esos elementos son importantes y cómo todo esto lo podemos ir empaquetando como un tema que lo transmitimos, no solo desde el Ministerio de Turismo, lo transmiten desde los gremios, lo transmiten desde la academia, a tal punto que nos creemos como ecuatorianos y defendemos ese mensaje. Yo creo que eso es importantísimo para podernos enfrentar a esta nueva normalidad, sobre todo tomando en cuenta que también el turismo va a tener una nueva estacionalidad y esa nueva estacionalidad va a estar sujeta justamente a la emergencia que estamos viviendo y posiblemente también a nuevos brotes que pueden aparecer. Entonces yo creo que es importante ese mensaje para poder recuperar esa confianza que hoy por hoy es la variable más importante para tomar la decisión de viaje. Lo mismo que le pregunté a Ana María, le pregunta a Ricardo Zambrano. Bueno, en parte, ¿cree usted que las campañas de difusión en virtud de establecer en la sociedad, creo yo, este es el primer gobierno que lo ha hecho en materia de buscar amoldar la conducta social, un comportamiento de prevención más que un comportamiento de miedo? Hace falta todavía ser más agresivos en aras de obtener de la sociedad una respuesta conforme se está deseando, por un lado, y por otro lado, también se ha dicho aquí respecto al apoyo al aparato turístico a nivel financiero. El Ministerio de Turismo de pronto ha tocado las puertas del Ministerio de Finanzas y del aparato bancario, ¿por qué no? En virtud de poder de alguna manera ser un poco más conscientes y comprensibles de la situación actual, que es nueva para todos, y con el fin de que se pueda de alguna manera obtener más cobertura crediticia del aparato que lo desee. En micrófono, por favor. Sí, totalmente de acuerdo. En la primera parte de tu pregunta coincidimos en que es importantísima la corresponsabilidad. Hoy por hoy la nueva normalidad nos invita justamente a eso, a la corresponsabilidad ciudadana para poder enfrentar esta nueva normalidad. Una nueva normalidad sin restricciones, una nueva normalidad sin toques de queda, una nueva normalidad en que cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos y básicamente del comportamiento que tengamos. Yo creo que ese es un elemento importantísimo, pero eso también tiene mucho que ver con el turismo, por supuesto que sí, porque mientras más restricciones se generan, obviamente eso también influye en que haya menos llegada de visitantes. Entonces, este proceso de entrar en una nueva normalidad sí va a generar un impacto positivo. El día de ayer veíamos unas cifras que compartía justamente el presidente de la Asociación de Aerolíneas del Ecuador, en la cual mencionaba un dato importante. Desde que se eliminó una restricción, que es la prueba PCR de vuelos domésticos Quito-Guayaquil, Guayaquil-Quito, se incrementó la ocupación de las líneas. Ese tipo de restricciones también ayuda a mejorar justamente al sector. Pero por otro lado, en el tema financiero compartimos muchísimo justamente las necesidades que tiene el sector turístico. De hecho, yo creo que en ese tema tenemos que vernos como aliados, no tenemos que vernos como enemigos. El ministerio como tal forma parte del fideicomiso Reactívate Ecuador. De hecho, yo estoy de delegado justamente de la ministra. Hemos participado en una reunión de la convocatoria de la Junta del Fideicomiso en el que hemos dado a conocer la situación del sector turístico.
puntualmente hemos hecho un pedido en el cual la línea de financiamiento y las características de la línea de financiamiento sea adaptada a las necesidades del sector. ¿Por qué? Porque las necesidades del sector no están para que sea una línea de financiamiento de 36 meses. Lo que se ha pedido es que sea una línea de financiamiento de al menos 5 años. Entonces, ahí hemos transmitido el mensaje, hemos solicitado de que se haga justamente una reestructuración, se ha hecho un pedido a la unidad ejecutora del fideicomiso para que se pueda justamente crear esta nueva línea. Entonces, estamos trabajando en eso. Aparte de eso, yo creo que también hay que empezar a trabajar, ¿no es cierto?, fuera de este tipo de línea de financiamiento, en qué podemos hacer con otro tipo de instituciones. A nivel de la Corporación Nacional de Finanzas Populares, justamente hemos tenido las puertas abiertas para trabajar en líneas de financiamientos con ellos. Por otro lado, también el tema de la banca pública, la Ban Ecuador y la banca privada creo que son importantísimos. Entonces, a mí me parece que el poder trabajar de manera articulada y cómo desde esta perspectiva ayudamos a reducir el riesgo a la banca a través de asistencia técnica, a través de capacitación, puede también ayudar a reducir las tasas de financiamiento. Eso yo creo que es un tema importantísimo y podría generarnos también lo que es periodos de gracia. Entonces, en ese sentido, compartimos el mensaje, compartimos la necesidad y también estamos peleando en que se generen este tipo de acciones que el sector ha solicitado. Gracias, Ricardo Zambrano. Ingeniero Holbach Muñetón, ¿qué hacer por un lado? Y por otro lado, cómo en la población, en el potencial turista, el interno primeramente, para que pueda socializarlo al turista externo, promover en él un acercamiento mucho más profundo del ámbito turístico ecuatoriano? Bueno, yo creo que hay que comenzar a trabajar primero en unir a los sectores y de verdad unir siempre, yo creo en la academia. Para mí siempre la academia, y la meto en todo a la academia porque para mí me da un respaldo en todas las actividades que yo hago. Entonces, hacer de verdad público, privado y la academia. Yo como privado no puedo estar sin el público, definitivamente, lo necesito al 100%. Y si yo quiero competir con el público es perder el tiempo. Entonces es mi aliado principal y mi respaldo la academia, que hace para mí el balance. Eso hay que comenzar a trabajar. También yo hablaba justo ayer con una academia en que decía, se me está cayendo las actividades de pesca, de turismo. Pero hay una gran brecha que yo salgo con el título y creo que ya lo sé todo. No, hay que unir esa brecha, la academia, cuando tú sales con el título, a la vida real. Aquí hay un hueco. Entonces, eso hay que unirlo. ¿Y por qué se desunió? Por el gobierno anterior en el que había que pagarle para hacer las prácticas. No, eso hay que trabajar para unir, para que la gente coja y comience a ver una unión, una interacción, un clic entre la vida real, la vida académica y la vida real, la vida de la academia con la vida real empresarial. Entonces, eso hay que tener. Definitivamente, todos los actores que estamos aquí hemos dicho cosas importantes. Patricio, somos un país re complicado. Con candados es nada. Aquí estamos encadenados. Aquí es el rey de la complicación. Aquí, y aún así, somos los reyes de la corrupción. O sea, somos tan complicados que esto nos sirve para la corrupción, somos los abanderados. Es que si no decimos las cosas como son, no vamos a salir adelante. Aquí es la complicación de la complicación de la complicación. Como yo digo, voy 6 meses, es verdad. Cuando me dicen, ¿y el gobierno los ha escuchado? El gobierno nos ha escuchado. Me he reunido con Lenín los domingos anteriores me reuní con los 4 domingos trabajando, 4 ministros, Corporación Financiera Nacional, puras mesas. Pero el resultado, esto es lo que yo siempre digo, la operación fue un éxito, pero el paciente se me murió, porque el resultado no me funcionó. No me funcionó, porque al final del camino, por ejemplo, fondos no han habido. Corporación Financiera Nacional, no necesitamos dinero, necesitamos tiempo de gracia. No me regales. Lo que te debo, pónmelo en la deuda, que te lo pago cuando ya pueda reactivarme, que será ojalá en un año, algo así. El tema del turismo interno. El tema del turismo interno lo he venido hablando. Se lo dije al presidente de la República. Presidente, hay un nicho de mercado que lo podemos reactivar. 1,5 millones de personas que tienen en su cabeza que tienen que viajar al exterior. No están viajando.
Quíteles el IVA, viernes, sábado, domingo. Baje el precio de los aviones, a mitad de precio el pasaje interno, que la gente, que el Ecuador se vuelva una locura, viernes, sábado. Como sector privado, nos comprometemos a bajar 30, 40%. ¿Cómo lo hacemos? Porque ahora vamos a pensar en volumen, que el hotel no se me va a llenar 10%, voy a tener 80, 90%. Conclusión de eso, no se puede, no se puede. Entonces, si estamos con esto que no se puede, y todo es no se puede, entonces nosotros vamos a estar complicados. No, yo creo que lo que dijo Ricardo es verdad. Nosotros tenemos aquí Galápagos abiertos, aeropuertos abiertos. Aquí el problema de comunicación y promoción es nefasto. No estamos aprovechando. En este momento, Ecuador, ¿se imaginan ustedes si todos los alcaldes, todos los prefectos, los ministros se unieran a pensar cómo nos reactivamos? Pero aquí el uno va para acá, el otro viene para acá, el otro va para allá y el otro para acá. Si todos nos... ¿Cómo potenciamos los aeropuertos? Mire, por ejemplo, ¿qué pasaba con los aeropuertos? Habían puesto, y mire, por eso es importante en las reuniones estar los que saben el problema, los que saben cómo solucionarlo. El aeropuerto de Guayaquil, increíble. Vengan a Guayaquil, pero había un cuello de botella, un aforo por líneas aéreas. Y de repente usted tenía una línea aérea que tenía un aforo. ¿Sabes qué? Vamos primero al aforo por destino. No, ¿sabes qué? Que se regulen solo dependiendo la demanda. Y así estamos. Dependiendo la demanda lo vamos a hacer y va creciendo, porque pones un aforo y de repente nadie viene. Entonces, son cosas que vamos solucionando, pero hay que comenzar a trabajar en eficiencia, en tener una buena data, en pensar lo que estamos haciendo en Guayaquil, que hemos firmado convenios con algunas ciudades para ciudades inteligentes. Hacia allá es donde debemos ir, tener información y los problemas, por ejemplo, un problema, guías conductores, los problemas de los guías. Van 5, 10 años que no se solucionan esos problemas. No es del ministerio, es de la Agencia Nacional de Tránsito, los vigilantes, de quien sea. Pero hay que solucionar los problemas y de repente tener una gran mesa nacional. Y la pregunta sería, a ver, guía, ¿qué necesitas tú para que tú crezcas? A ver, hotelero, ¿qué necesitas tú? No le voy a solucionar a todos, pero por lo menos voy a ir solucionando y voy a dejar encaminado para el futuro. Gracias, Holbach Muñetón. Culminamos con Patricio Velázquez. Sí, Javier. A ver, yo creo que hay varios elementos. Yo diría, y voy rescatando también un poco lo que han dicho mis compañeros aquí en este espacio hoy día. Yo creo que hay un componente de educación súper importante. Yo le trasladaría eso a lo que llamamos generar cultura turística en nuestro país, que creo que es un tema que no lo hemos podido generar. El provocar el que haya esta cultura de viaje, esta cultura además de apreciar lo que tenemos, de difundirlo de forma positiva, de ser los mejores anfitriones. Si somos los que nosotros mismos como ecuatorianos somos los que peor hablamos de nuestro país, difícilmente nos vamos a animar a recorrer el país y mucho menos a generar esos mensajes positivos hacia afuera. Solo por poner un ejemplo, México como país, el 80% de su actividad turística es turismo interno. Es un destino a nivel internacional que recibe 40 millones de turistas al año, bueno, antes de la pandemia, pero el turismo interno es el componente más fuerte de su actividad turística. Entonces, el Ecuador debería también ser algo así, deberíamos ser los primeros turistas. Luego, otro componente importante que había mencionado es de la promoción. No podemos descuidar la promoción internacional, además obviamente de la nacional, porque esta crisis tiene que pasar. Y aquí los aliados más importantes tienen que ser los medios de comunicación. No puede ser que el día de ayer que la ciudad de Quito recibe ya un sello, el de Safe Travels, que es un aspecto positivo que hay que difundirlo de esa manera. Hayan medios de comunicación que empiecen ya a cuestionar la obtención del sello, cuando debe ser lo contrario, cuando deben ser los primeros aliados. Los medios de comunicación deben involucrarse fuertemente en la promoción turística del país, tanto a nivel nacional como local. Se une lo que dice Carolina, lo que dice Ana Carolina respecto a el trabajo en la clandestinidad.
Patricio También, Velasco. obviamente, sí, el trabajo sobre lo informal es clave y eso es un trabajo que se debe hacer a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados. El sector privado formal cumple con sus impuestos, está buscando salir de esta crisis. Y obviamente lo que tiene que hacer los gobiernos seccionales es asegurarse de que no hay informalidad, de que no hay informalidad en ese tipo de actividades y es unos temas de control específicamente que es cierto, tienen que darse. Tiene que haber un soporte de ordenanzas, de ajustes normativos, como decía también, para generar ese contexto, ese entorno adecuado para que el empresario se desarrolle. Y finalmente, para cerrar, hay que enfocarnos, yo diría, también en estos mensajes positivos en este mismo mes, que es el mes del turismo, el 27 de septiembre es el Día Mundial del Turismo. Este año, de acuerdo a lo que establecido la OMT, tiene un enfoque, el mensaje fuertemente hacia la ruralidad, y esto está anclado justamente al tema de reactivación local. Así que sumemos esfuerzos. Es un trabajo complejo, pero tenemos que hacerlo, no tenemos otra opción tampoco. Tenemos que trabajar muy de cerca y generemos las soluciones que el sector necesita. Gracias, Ana Carolina Maldonado, decana de la Facultad de Hospitalidad y Gestión Ambiental de la Universidad Internacional del Ecuador. Gracias, Ricardo Zambrano, viceministro de Turismo del Ecuador. Gracias, Holbach Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador. Y gracias, Patricio Velázquez, gerente técnico de Quito Turismo, por comparecer a la clínica periodística Ciudad Bajo la Lupa y con sus reflexiones seguir creando construcción social y mirando inclusive nosotros también como parte del aparato de la comunicación, poder seguir incentivando una cultura de prevención, pero una cultura también de apostar por lo nuestro y de también vender lo nuestro al mundo. Y que síganse cuidando, que tengan un buen fin de semana y adelante en sus labores. Muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Un buen día para Chao, todos. chao. Un fuerte abrazo. Un buen día. Un abrazo. Chao, chao.